Saludos, soy el estudiante de Comunicación Social Mijair Tobar, de la materia Diseño y Mercadeo Editorial, profesor César Díaz. Hoy vamos a hablar sobre los elementos teóricos que se encuentran en el órgano divulgativo. Un artículo de divulgación es un texto destinado a difundir conocimiento científico, social o tecnológico, de manera tal que pueda ser entendido por cualquier lector con un dominio promedio del idioma, generalmente publicado en medios destinados al público en general. El lector de los artículos de divulgación debe poder comprender los hechos, ideas expresadas en el artículo, sin necesidad de ser un especialista en el tema. Y los temas deben ser presentados de forma tal que traigan a cualquier lector. El artículo de divulgación suele servir para difundir nuevos avances y descubrimientos, para actualizar información sobre distintas disciplinas científicas, sociales y humanísticas. Un artículo de divulgación, para ser efectivo, debe tener las siguientes características. 1. Lenguaje sencillo. El lenguaje utilizado debe ser claro, ameno y accesible a cualquier clase de público en general, aunque deba adaptarse de acuerdo a la edad y formación del público al que va dirigido. Por ejemplo, cuando el destinatario es público infantil. Para que el lenguaje sea accesible, debe estructurarse en frases cortas, con un vocabulario accesible para todo público, es decir, con un lenguaje periodístico. El autor no tiene que ser científico. Los artículos de divulgación suelen tratar temas científicos, tecnológicos y académicos especializados, pero el autor no tiene que ser necesariamente científico o académico. Estilo y estructurado de manera jerárquico. El estilo debe tener una secuencia clara, presentar una idea y el descubrimiento, explicar o relatar los hechos y sus implicaciones científicas y sociales, y señalar las fuentes de la información. Respeta y nombra la fuente. Debe citar las fuentes de donde extrae la información y éstas deben gozar de crédito académico o científico. Diseño atrayente. Generalmente el artículo de divulgación se presenta con una tipografía vistosa y apoyándose en recursos audiovisuales. Contenido con implicaciones. El contenido de un artículo de divulgación debe ser actual y tener clara relevancia para la sociedad. Base científica. Los artículos de divulgación deben basarse en investigaciones científicas y orígenes confiables. Añadir información extra para su mejor comprensión. Para el tema es muy especializado, se suele incluir un glosario para explicar los términos técnicas o de difícil comprensión. ¿Cuál es el propósito de un artículo de divulgación? El propósito de un artículo de divulgación es hacer accesible a un público amplio hechos, temas, avances, descubrimientos, reportajes de publicaciones y medios técnicos o científicos que informan o reportan con un lenguaje especializado o dirigido a profesionales de cada área. Partes de un artículo de divulgación. Título. Los títulos de los artículos de publicación científica o técnicos tienden a ser largos y llenos de tecnicismos. El título de un artículo de divulgación debe ser todo lo contrario, de corta extensión, sin términos técnicos y que atraiga el interés del lector. Resumen o sumario. Consiste en presentar en 2 o 3 líneas el tema que va a tratar el artículo. Introducción o arranque. Los primeros párrafos deben transmitir la información principal, el avance, el descubrimiento o la invención, y debe tratar de atraer al lector para que continúe leyendo. Desarrollo. Constituye la mayor parte del artículo y consiste en relevar toda la información, tanto al avance o descubrimiento. El desarrollo se indica la fuente principal de la información, institución o revista científica, y se mencionan los antecedentes y las consecuencias del hecho contado. La conclusión.
constituye el final o cierre del artículo y consiste en retomar información inicial y hacer énfasis en los aspectos más importantes. Datos del autor. Cuando el artículo de divulgación es autoría del investigador o promotor de la investigación, se acostumbra a agregar 2 o 3 líneas con sus datos profesionales y a veces con su dirección de correo electrónico. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido todo. Espero hayan aprendido algo. Quien habló para ustedes, estudiante de Comunicación Social de noveno trimestre, Mijail Tobar. Nos veremos en la próxima.